Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aida, ¿cómo están? Hoy me veo china, me veo china porque hay mucho sol y me cuesta abrir muchísimo los ojos. Y... ¡No! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, acá tratando de hacer un video, tratando de mirar bien a la cámara. Hoy les voy a hacer un video contándoles sobre los agaboides y mi experiencia con ellos. Hace unos videos atrás les estuve contando de las coloratas, que es una especie de echevería mezcla con agaboides y bueno, que vienen grandes, que tienen un porte grande, hermoso, con unos colores preciosos. Y hoy les voy a hablar de los agaboides que tengo, que son un poco sus hojas más cortitas. Entonces le voy a estar mostrando los que tengo. Acá les voy a mostrar a uno. Este es el segundo que tuve en mi colección. El primero es este, que es un aquamarine. Este lo adquirí en la época, está re chiquito, mírenlo. Y ya creo que punteó como tirando al ebony. Pero bueno, quedó ahí. Debe ser una mezcla, ¿no? Era bien blanquito. Este fue el primero que tuve. Les cuento que casi se me muere un montón de veces. Estuvo ahí al borde de la cornisa por pudrirse. Y bueno, de a poquito lo fui... le fui tomando la mano. Me acuerdo que cuando adquirí este agaboide, y alguien le está llamando, vamos a tocar acá para que se vaya. Cuando adquirí este agaboides, había adquirido otros más, entre ellos el rubí, y bueno, nunca sobrevivió y creo que hasta ahora no he tenido suerte con los rubí. El que logró prosperar, que adquirí hace un tiempo, desapareció de mi jardín. Una vez que me fui a Perú, no sé qué pasó con esa plantita, no encontré ni el esqueleto. Pero bueno, este es el más viejo que tengo, que lo tengo de la época 2021, fines de 2021. La época de la pandemia, que fue cuando empecé a meterme más con las plantas. Tenía muchas, pero bueno, empecé a coleccionar plantas más complicadas. Y este fue el segundo, que es más o menos del 2022, que lo compré gordito, muy gordo. Y bueno, hace ya un par de años que está conmigo. Como verán, este tiene una maceta de barro, este tiene una maceta de cerámica, igual no hace mucho que está acá. Ha estado más grande y se ha achicado. Y bueno, y este es una maceta de barro, este tiene un par de años también, debe tener como 3 años, un poco más. Y bueno, ha prosperado bien. Y bueno, quería contarles un poco de esta planta y de los que tengo. Le voy a dar una vuelta por mi jardín para que vean cómo está plantado, el por qué están plantados así. Y es una planta que tiene sus etapas.
Así que sin más preámbulo vamos a dar una vueltita y les voy a ir contando de qué se trata. Voy a sacar mi cara de acá, mi cara china, y bueno, y les voy a ir mostrando un videito hablándoles sobre estas hermosas plantitas que son muy bonitas, son muy lindas. Bueno, en principio les voy a hablar de esta plantita que es un aquamarine, es una Agavoides aquamarine, que fue una de las primeras que tuve y ha sobrevivido hasta ahora en mi jardín. Ha tenido etapas en las que ha estado más grande y bueno, ahora está en una maceta más o menos del diámetro de la planta. Y con los años ha tomado ese color rojito en las puntas y ha perdido un poco su color agua marina, pero un color tirando a turquesa, un color raro, hermoso. Yo lo que quería comentarle de estas plantas, que al parecer yo me empecé a dar cuenta porque al principio se me morían. Las plantas venían en un sustrato más orgánico. Yo las puse con piedritas cuando la trasplanté en mi jardín para que tuviera drenaje, mezclado con orgánico, pero cuando llovía mucho la planta se saturaba y sus hojas se llenaban de agua, se ponían aguadas y se caían, ¿no? Era como que se colapsaban. Y en la época de verano, acá en Argentina, en la zona donde vivo, están muy marcadas las estaciones. Entonces durante las épocas de verano, cuando había mucha temperatura, sus raíces se pudrían y quedaba el tallo y la planta se moría o se hongueaba, o se pudrían sus raíces o se hongueaba la planta. Más adelante yo empecé a estudiar un poco más la planta, vi que tenía una forma más agavoides y empecé a darme cuenta que tenía algo que ver en su genética con los agaves. Seguramente en su lugar natural se debe haber cruzado y debe haber evolucionado una echevería, una colorata con un agave y bueno, llegó a tomar esta forma. Esta planta empezó a prosperar en mi jardín a raíz de que empecé a usar un medio mineral donde la planta pudiera adquirir los nutrientes del mineral de forma fácil. Antes lo tenía en piedras, pero ¿qué pasa? La piedra común, como la puzzolana, la piedra volcánica o cualquier otra piedra que le pongamos de río o algún carbón o derivado del carbón, esas piedras liberan, pero muy lentamente y casi nada, su parte mineral. Y esta planta, para que se desarrolle fuerte y bien, tiene que tener un aporte inmediato de ese mineral. Es por eso que comencé a utilizar arcillas, arcillas en forma de piedras. Entonces empecé a incorporar en los sustratos primero la zeolita, después empecé a utilizar la transita, pero más que nada la zeolita porque era una piedra arcillosa. Después encontré la diatomita, que tenía mucho contenido de sílice y calcio. Y así logré que la planta comenzara a desarrollar con sus hojas más duras. Si bien el crecimiento es más lento, la planta crece en sus
periodos de crecimiento donde las temperaturas rondan entre los 10 y 22 grados, ¿no? Se desarrollarán bien, pero firmes con sus hojas duras. Acá esta planta es más nueva, esta ha crecido esta temporada, pero como ven las hojas basales, esa hoja llegó a quedar aguada porque esa hoja no tiene totalmente el nutriente mineral. Ya las que están más cerca del ápice, ya las hojas están más duras porque tienen más aporte mineral de la piedrita arcillosa que utilizo, entonces crecen más duras y son menos propensas a aguarse las hojitas de atrás, de las más viejitas. Entonces yo con esta forma de cultivarla conseguí lograr tener esta planta, porque les cuento que al principio más o menos en las estaciones de primavera-otoño sobrevivía, pero donde venía un golpe de calor, chau, la planta se me iban al tacho y perdí varias hasta que empecé a utilizar esta arcilla en forma de piedra. Lo que tiene esta arcilla, que es lo que le da el aporte inmediato del mineral a la planta, que es como su estructura. Ustedes van a ver que las plantas tienen las hojas duras. Vos apretás la hoja y no se hunde, es prácticamente como un agave, como una suculenta tipo agave, que son con las hojas son más duras, más carnosas. Vos las tocás y son más fuertes. Tienen su rellenito líquido adentro, pero toda la estructura externa de la planta está dura como la de los agaves. También lo que logré con esto, con darle mayor aporte rápido de mineral, es que colorearan mejor, que se pusieran lindas, que largaran pecas, que largaban colores más vibrantes. Esta le ha costado, esta se me vivía pudriendo y bueno, la puse ahí y logré que prosperara. Es una champán, pero bueno, es así como fui. También tiene que ver mucho la maceta. Ven que la maceta está baja para que durante las épocas de lluvia no tengan demasiada agua, para que seque rápido, drene y seque rápido. En sí, las piedritas, que es como una arcilla, al humedecerse va a conservar cierta humedad en la raíz, pero va a secar enseguida, y de esta manera vamos a evitar que las raíces se pudran. Ven, cuando yo muevo esta piedra, libera como un polvito, y ese polvito es un polvo fino que puede ingresar fácilmente, es micro, ingresa fácilmente a la planta a través de las raíces y del contacto con el agua. De otra manera, si tuviéramos una piedra más dura, como la puzzolana o alguna arcilla que esté cocinada en horno, o a ver qué otra, o la transita, o puede ser la piedra volcánica, no libera, o cualquier otra piedra de río como este pedacito que hay acá es piedra volcánica, que no se rompe ni libera ese polvillo. Y bueno, yo las tenía con eso, y bueno, si bien tenía cierto drenaje, tenía mucha humedad y la planta no se nutría ni llegaba
a quedar con sus pétalos bien duros, bien fuertes. Entonces era más propensa a que colapsara con cuando hay abundante agua o lluvia y se cayeran sus hojas o se pudrieran y terminaba perdiendo la planta. Y así es la historia de esta planta en una zona donde están marcadas las 4 estaciones, hay diferentes temperaturas y donde tenemos que tener mucho cuidado es en donde hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Aunque yo noté que toleran mucho mejor el frío que las temperaturas altas. Tienen menos problemas. Distinto es el tema cuando se encuentran en zonas donde los climas son más secos, las lluvias son más aisladas, es un lugar más próspero para las plantas. Puede ser que esté más marcado el verano y más marcado el invierno, que no haya un intermedio, pero que sean extremas, ¿no? Ahí siempre es mejor tener la idea de que más vale en este tipo de plantas que falte a que sobre. O sea que nada mal igual va a venir cultivarlas en un medio más mineral y donde podamos darle también el aporte de ese mineral, no solo como drenaje, sino que reciba a través de diferentes arcillas los nutrientes para que sus hojas queden bien firmes y puedan soportar el clima exterior, el sol, la falta de agua y el exceso de riego, ¿no? De esta manera vamos a lograr que prospere. En riego controlado, así estemos en todos los climas, con un sustrato más orgánico, la planta obvio va a venir más grande. Pero bueno, eso se da en situaciones donde vos tenés un techo o un invernadero donde podés controlar la temperatura, si estás en un clima donde las 4 estaciones más marcadas, o si estás en un clima donde solo están marcadas 2 estaciones, vamos a lograr climas no tan calurosos como es en el Perú. En el Perú hay lugares donde en las alturas donde las temperaturas no superan los 22 grados. Es por eso que crecen enormes, se adaptan a las lluvias y vienen de ese tamaño que yo he visto videos donde muestran que llegan a crecer gigantes. Lo que me parece que la embarran un poco es que, bueno, le ponen sustrato mineral, le ponen orgánico, le agregan carbón, que el carbón mata los hongos benéficos. Y bueno, hacen una mezcolanza que terminan siempre con problemas con hongos por el exceso de humedad, por la lluvia. Y bueno, tienen que estar cuidándola de eso. Si bien las plantas crecen, tienen mucho problema con los hongos. Un descuido y ya están, me imagino que deben echarle un montón de cosas. Y bueno, no tiene sentido echarle micorrizas a las plantas y cosas para las micorrizas y después le echas carbón y matas las micorrizas con el carbón. Entonces eso a mí me parece que está mal. No lo usaría. Más bien
trataría de que la planta tenga una mejor estructura y se desarrolle, no bien se desarrolla más lento, pero que tolere las lluvias como las tolera acá la intemperie, y que crecen sin problema, ¿no? Si no las ando metiendo cuando se larga a llover, y tampoco me la atacan las cochinillas. Las cochinillas de raro que toquen estas plantas así. Gracias a Dios, con este tipo de plantas ni se molestan las cochinillas en subir. Me cuesta al principio cuando son pequeñitas, que las traigo a casa, que son, sí, a veces las atacan, más si la traigo durante el verano, que la hoja está más tierna, que bueno, que la cochinilla le puede hincar el diente. Pero ya una vez que la planta se adaptó, yo ya no tengo problema con eso. Este verano fue la única planta que no agarró hongos. Bueno, acá les muestro unas chiquititas que traje durante el verano. Las planté en una maceta de barro, bajita, tipo paila, y tiene la mezcla un poquito más orgánica, pero lleno de piedritas. Y las planté en comunidad y se desarrollaron re bien, muy bien, crecieron, eran maceta 8, más chiquita que la maceta, y ya ahora a esta altura deben tener un 10 de diámetro, 10, 11 de tamaño, y ya estarían listas para... Las planté con unas echeverías también, y ya estarían listas para pasarlas a una maceta individual o dejarlas ahí. ¿Ven? Conserva cierta humedad de la lluvia. Ahora están creciendo más todavía, así que las voy a dejar un tiempo más. Esta que está a un costado, que está media ahí chamuscada, esa la agarró la cochinilla, porque la planta vino más chiquita, más tierna, y tuvo su problema, y bueno, la pasé ahí y logró avanzar un poco, creció, y bueno, estaría listo para eso. El tema de las micorrizas, yo no me gastaría, puedo usar las micorrizas con sustrato mineral, sí, pero si echamos micorrizas, no tenemos este sustrato así arcilloso, tenemos un sustrato mineral común, y después le terminamos, agarra hongos y le estamos echando químicos para matar los hongos, estamos matando los hongos malos y las micorrizas que le echamos. Así que es un gastadero al santo botón, ponerle tanta cosa, gastar tanto en productos químicos, cuando si le damos lo más adecuado a la planta para que esté bien nutrida, no es necesario echarle tanta cosa, ¿no? Y más si contrarrestamos una cosa, después agarran hongos con otra, o echar micorrizas, echar carbón, mata la micorriza, echamos para los hongos, recontra matamos la micorriza. Final es un gastadero al santo botón y vivimos atrás de la planta. Y bueno, espero que les haya gustado, que les sirva este video. El tema de las arcillas los uso con este tipo de plantas porque se crían en un ambiente donde los nutrientes que sacan, aparte del orgánico, son minerales. Si no, no se criarían donde hay piedras, donde hay desiertos.
y es lo que más hay que enfatizar en este tipo de plantas. Y bueno, y una de para mí las mejores fuentes para darle ese tipo de nutrientes a la planta es las piedritas de zeolita, que es una piedrita parecida a las que le mostré, pero tirando a verdecito, y la diatomita. Esas piedras tienen mucho contenido de sílice y calcio, hierro y un montón de minerales que se liberan más rápido que un mineral duro como una piedra. Otra que le sigue por ahí es la piedra volcánica, pero también puede llegar a tener otras cosas, depende del lugar de donde la saque, donde capaz que no está tan bueno utilizarlo con la planta, como es la bentonita. El exceso de bentonita lo que provoca que le saque el hierro, ese mineral, la parte química de ese mineral hace que contrarreste el efecto del hierro, y el hierro es una de los minerales que necesita la planta para crecer. Y bueno, tiene que tener, a veces si ponemos algún sustrato volcánico que tenga exceso de bentonita, puede llegar a provocar un efecto que no deseamos en la planta, y a veces se enferman y no sabemos por qué, porque le falta algo, ¿no? Tendría que estudiar más, saber qué efecto provoca la falta de hierro en una planta o en una suculenta. Debe ser diferente, ¿no? Porque son diferentes especies, pero bueno, sería interesante investigar eso. Si alguien lo investiga, yo lo voy a investigar, pero es una tarea para el hogar que está bueno saber, ¿no? Y bueno, los dejo con este video. Espero que les haya gustado lo que le conté sobre los agavoides. No le voy a tirar nombres porque nos olvidamos. En cuanto vemos un agavoides, nos olvidamos por ahí del nombre que estábamos buscando, porque vimos otro más lindo y vamos a comprar ese lindo que vimos. Pero bueno, les tiro una idea de cómo puede llegar a prosperar en un ambiente alternativo, que es la intemperie. No todos tenemos un invernadero o un techo donde pueda recibir sol todo el día, o un lugar en verano apartado, fresco. Ellos estuvieron todo el verano en la terraza con temperaturas altísimas, y gracias al aporte mineral que tienen estas plantas lograron pasar olímpicas las altas temperaturas de este lugar. Y bueno, ahora están creciendo porque ya es propicio para ellas, y bueno, y toman el agua necesaria para crecer. Bueno, los dejo. Suscríbanse a mi canal, así me ayudan. Denle el dedito para arriba, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.